Bueno, buenas tardes. A continuación vamos a seguir con lo que se refiere a la impedancia serie de una línea de transmisión. Uno de los elementos más comunes y extensos de los sistemas eléctricos de potencia son las líneas de transmisión. Su diseño eléctrico es un estudio interesante en el cual se persigue adaptar sus características a los requerimientos de transmisión del sistema de potencia. Durante el diseño eléctrico de la línea de transmisión se suelen tomar en cuenta cuatro parámetros eléctricos básicos. Entre esos están la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia. Todos estos parámetros contribuyen negativamente a lo que es la transmisión de energía, debido a que producen pérdidas y afectan significativamente la transmisión de energía. El parámetro desde el punto de vista eléctrico, existen cuatro parámetros básicos, como ya los mencionamos anteriormente, que permiten modelar y simular una línea de transmisión, siendo estos factores los que afectan la capacidad de transporte de potencia a través de la línea de transmisión. Entre esos están la resistencia, la capacitancia, la inductancia y la conductancia. En esta clase nosotros vamos a hablar sobre la resistencia de una línea de transmisión, la cual es parte de la impedancia serie de la línea. Ok, en la imagen que tenemos a la izquierda podemos ver cómo físicamente es una línea de transmisión y a través de ella vamos a enviar lo que es una onda de corriente y una onda de tensión. Ok. Para nosotros analizar esta línea debemos conseguir o tener un modelo matemático. Ese modelo matemático lo vemos a la derecha. Vamos a utilizar lo que se denomina modelo pi, como ya lo vimos anteriormente. Ese modelo pi consta de B sub S, que es la tensión en la fuente de generación, y B sub R, la tensión en la carga. Ese modelo tiene una impedancia serie, que es la que estamos tratando en estos momentos, compuesta de una resistencia y una inductancia, y una reactancia inductiva, perdón. También tiene una impedancia shunt o paralelo, compuesta de una admitancia. Para poder analizar la línea de transmisión, es necesario convertir y transformar la línea en ese modelo matemático que estamos viendo, para evaluar el comportamiento de la corriente y la tensión en la transmisión de energía. La resistencia eléctrica es la propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de la corriente. En los sistemas de transmisión de potencia, la resistencia eléctrica se transforma en un factor a eliminar y erradicar, debido a que la resistencia eléctrica se transforma en la causa principal de pérdida de energía, de la energía transmitida. ¿Por qué? Porque se produce algo que se llama efecto Joule, que es el producto al cuadrado de la corriente por la resistencia. Mientras mayor sea la resistencia, mayor van a ser las pérdidas de energía que nosotros vamos a tener en la línea. Por esa razón debemos erradicarla o tratar de hacerlo. La resistividad eléctrica, como ya dijimos anteriormente, es la propiedad de cada material. Pese a que se utilice los materiales conductores que económicamente sean aceptables, siempre contaremos que estará presente este parámetro. Para disminuir las pérdidas por efecto Joule, producto de la resistencia de los conductores, se usan niveles de tensión mucho mayores, con el objeto de reducir apreciablemente la corriente que circula por la línea para un mismo valor de potencia a transmitir. Por esa razón, nosotros podemos ver que aquí en el país, en Venezuela, nosotros tenemos niveles de tensión para transmitir energía que van desde los 230.000 voltios hasta los 780.000 voltios. Mientras mayor sea la tensión, menos va a ser la corriente que circula por esa corriente y evidentemente al ser menos la corriente vamos a tener menos pérdida. La conducción eléctrica se ve afectada cuando transmitimos en corriente alterna por una serie de fenómenos que provoca esa distribución no uniforme de la corriente en el conductor.
al transmitir corriente eléctrica por efecto del campo eléctrico y magnético, se produce lo que se llama efecto piel y efecto proximidad, entre otros. Más adelante hablaremos de lo que es el efecto piel. Se presentan entonces dos tipos de resistencia eléctrica: un valor de la resistencia en corriente continua y un valor de la resistencia en corriente alterna. Como yo dije, más adelante veremos un poco más de detalle sobre esto. La resistencia eléctrica, como ya dijimos anteriormente, es la propiedad de los cuerpos que depende de los materiales, además de la geometría del mismo. O sea, es la propiedad que tiene el material y va a depender de la geometría, de la sección transversal por donde circula la corriente de la potencia que estamos transmitiendo. En el caso de la corriente continua, se logra una distribución uniforme de la corriente en la sección transversal del conductor, que permite la máxima conducción a través del material. Para determinar nosotros cuál es el valor de la resistencia en corriente continua de un conductor, vamos a aplicar la ecuación que mostramos a continuación. Eso significa que la resistencia en corriente continua va a ser igual a la resistividad, que la designamos con la letra ρ. La resistividad del conductor va a depender del tipo de material que está fabricado el conductor, que puede ser cobre, aluminio o aleación de aluminio. Va a ser directamente proporcional también a la longitud del conductor o del material que estemos usando para transmitir corriente alterna. Y a su vez también va a depender de la sección transversal de ese conductor. ¿Okay? Entonces, tenemos que la resistencia en corriente continua depende es directamente proporcional a la resistividad del conductor, a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área de la sección transversal. Ok, los valores de resistividad normalmente se expresan a una temperatura establecida en las normas tanto nacionales como internacionales. La referencia que se usa para esa temperatura son 20 grados Celsius, debido a que la temperatura incide en el valor de la resistencia de los materiales. Más adelante veremos con qué tanto incide esa temperatura sobre la resistencia de los materiales. Entonces tenemos que para el cobre tenemos la resistividad en el sistema internacional de 1,77 por 10⁻⁸ ohmios por metro, y en el sistema inglés 10,66 ohmios por circular mil por pies, sobre pie. Para el aluminio tenemos 17 ohmios por circular mil por pies. Y para el sistema internacional tenemos 2,83 por 10⁻⁸ ohmios por metro. Aquí podemos ver con claridad que la resistividad del cobre es mucho mayor que la del aluminio. Pero como explicamos anteriormente, en clases anteriores, el aluminio tiene unas propiedades que aventajan al cobre. Entre eso está el costo, el peso, la flexibilidad, etc. ¿Ok? La ecuación de la resistencia eléctrica antes indicada es válida para conductores del tipo sólido. Vamos a aclarar que los conductores para la transmisión de corriente alterna son conductores trenzados en forma helicoidal para conformar conductores multifilares. Pero debido al trenzado, o sea, tenemos un conductor central y el resto de los hilos son trenzados sobre él, los conductores de este tipo poseen mayor longitud que la aparente. Eso implica una resistencia mayor al valor esperado por incremento de longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si el conductor tiene menos de 3 hilos, vamos a incrementar el valor resultante de la resistencia en corriente continua en 1%. Y si tiene más de 3 hilos, incrementaremos ese valor resultante en un 2%. Como ya dijimos anteriormente, si la temperatura de referencia de la corriente en corriente continua estaba establecida en 20 grados. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo una línea de transmisión que está diferente a cambios de temperatura en el medio ambiente, debemos
considerar que el incremento de la temperatura va a producir un incremento de la resistencia, como podemos ver en la gráfica. A mayor temperatura tenemos mayor resistencia. La variación de la corriente con la temperatura la podemos ver en esta ecuación, donde la resistencia final, O2, es igual a T más T sub 2 y la resistencia inicial sería T más T sub 1. R2 tendría una temperatura inicial de T sub 2 y R1 tendría una temperatura inicial de T sub 1 respectivamente. El parámetro T es una constante que depende del material obtenido del hecho de extrapolar el valor de la resistencia hasta una temperatura de 0 grados Celsius. En la tabla se resumen los valores de la constante de temperatura T. Para el cobre recocido sería 234.5, para el cobre estirado en frío sería 241 y para el aluminio estirado en frío sería 228. Podemos ver en la gráfica, como dijimos, el valor de T, que es la extrapolación de la resistencia de la constante hasta 0 grados Celsius. ¿Ok? Entonces tenemos el valor de la resistencia 1 a T sub 1 y cuando incrementamos esa temperatura vamos a obtener un valor final de T sub 2 con una temperatura T sub 2. De igual forma, si tenemos una resistencia con un valor mayor, podemos conseguir cuál sería su valor a menor temperatura. La resistencia en corriente alterna se diferencia de la corriente continua en el hecho de que la primera, que considera que la distribución no uniforme de la corriente a lo largo de la sección transversal del conductor, como consecuencia, como dijimos anteriormente, del campo eléctrico y el campo magnético. ¿Cómo afecta ese campo eléctrico y magnético a la resistencia? En esta gráfica podemos ver que cuando nosotros transmitimos corriente continua, la corriente se distribuye uniformemente en la sección transversal del conductor. Mientras que cuando transmitimos corriente alterna, la corriente va a concentrarse su densidad hacia la superficie del conductor. Por esa razón se denomina a este fenómeno efecto piel o efecto skin en inglés. Como se puede ver, el campo magnético, al oponerse a los cambios bruscos de corriente, hace que la corriente circule hacia la superficie, lo que incrementa la resistencia. Eso quiere decir que la resistencia en corriente alterna va a ser mayor que la resistencia en corriente continua. Existen varios métodos para calcular la resistencia en corriente alterna para los diferentes tipos de conductores y materiales, así como también su posible variación con la temperatura. Sin embargo, los fabricantes de conductores basados y fundamentados en normas internacionales, cuando fabrican el conductor, ellos generan una tabla con las especificaciones de ese conductor donde indican cuál sería la resistencia en corriente continua y cuál sería la resistencia en corriente alterna. La resistencia en corriente continua siempre la van a expresar a 20 grados Celsius y la resistencia en corriente alterna la expresan en 20 grados Celsius y también a la temperatura máxima de ese conductor, que es la que se va a utilizar para el diseño de la línea. Normalmente esa temperatura máxima en algunos países la expresan a 50 grados y en la actualidad la mayoría de las normas expresan o toman como 75 grados la temperatura máxima del conductor. Con esto concluimos lo que es el valor, lo que es el parámetro de la resistencia. ¿Okay? Ya sabemos cómo calcular la resistencia en corriente continua, cómo determinar el efecto de la variación de temperatura. Y posteriormente, ahora pasamos en la próxima clase a lo que es la reactancia inductiva para completar lo que es la impedancia serie de la línea